Los periodistas. Los periodistas. Hace algunas décadas, Salacaín había conocido a una familia de un periodista cuya tradición era digna de mencionar. Todos los días acostumbraban comer cocido. A veces de 2 vuelcos, otras de 3 o hasta de 4. Pero en la mesa nunca faltaba al menos la sopa del cocido. El recuerdo le vino por las fotografías enviadas desde Madrid de su querido amigo Jimmy Lim, junto a otros gastrónomos quienes se dieron a la tarea de fundar la Cofradía Gastronómica Cocido Madrileño. Algunas fotos ilustraban una de las primeras reuniones de los fundadores afuera y adentro de La Bola, en la calle del mismo nombre, y donde los pucheros de barro son uno de los principales atractivos del antiguo platillo. Algunos investigadores han situado al cocido madrileño como herencia de la presencia de los judíos en la península, sin el cerdo y demás derivados. Pero si la forma de elaboración de la llamada después olla poderosa, o también olla podrida, ese recipiente dejado sobre el fuego de la chimenea, donde se iban colocando legumbres y carnes para sacar un buen caldo, y posteriores platos de carnes, aves, res, cerdo, por lo menos, auxiliados por la presencia del garbanzo, ingrediente sine qua non. Salacaín había tenido la suerte de tomar muchos cocidos madrileños. Era un verdadero aficionado y acostumbraba a repetir en los sitios donde le gustaba. Por muchos años Lardi fue uno de sus preferidos. Su propietaria, Milagros Novo, lo malacostumbró hasta hace unos 4 años, cuando el establecimiento centenario fue vendido a Pescaderías Coruñesas. La primera visita, y ya con los nuevos propietarios, le sorprendió para bien. El cocido había sido reforzado con una cucharada de buen foie sobre los garbanzos. Vaya sorpresa. Los sabores iban de maravilla en el paladar. Para redondear el menú, también contemplaba el clásico soufflé. El precio también se había cambiado. De 30 euros se había pasado a 65. Aparte, el aperitivo, la media combinación tradicional y el vino a elegir. Pero en su última visita, Salacaín salió decepcionado. Primero por la atención. Los camareros se han jubilado, ha entrado nuevo personal extranjero, no sirven con el mismo protocolo de antes y, para desgracia, los tropiezos habían sido presentados como un sancocho vulgar y corriente y sin los sabores de antes. Mala experiencia, recordaba Salacaín, quien había visitado Lardi hacía unos cuantos meses. Incontables lugares existen para comer el cocido madrileño. La Gran Tasca, Malacatín, donde es imposible comerse todo, la Daniela, los Galayos, el Charolés, la Tasquita de enfrente y, por supuesto, el inolvidable cocido madrileño memorable y artístico de Viridiana, del querido Abraham García, ya retirado de los fogones. Existió la costumbre, recordaba Salacaín, de comer cocido en Madrid un día a la semana. Los jueves en alguna época y en otras, los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los sábados, de donde la familia de su amiga quizá había tomado la tradición de comer a diario algo del cocido. Las fotos, los recuerdos le despertaron al aventurero la curiosidad de releer el Quijote, donde se habla precisamente de esa olla continente del cocido. El capítulo 49 de Lo que le sucedió a Sancho Panza rondando su ínsula relata el deseo de Sancho por la entonces llamada ya olla podrida. Y dice así: dejamos al gran gobernador enojado y mohíno con el labrador Pinto y Socarrón, el cual, industriado del mayordomo y el mayordomo del duque, se burlaban de Sancho. Pero él se las tenía tiesas a todos. Maguera tonto, bronco y rollizo, y dijo a los que con él estaban, y al doctor Pedro Recio, que como se acabó el secreto de la carta del duque, había vuelto a entrar en la sala. Ahora verdaderamente que entiendo que los jueces y gobernadores deben de ser o han de ser de bronce,
para no sentir las importunidades de los negociantes que a todas horas y a todos tiempos quieren que los escuchen y despachen, atendiendo solo a su negocio, venga lo que viniere. Y si el pobre del juez no los escucha y despacha, o porque no puede o porque no es aquel el tiempo diputado para darles audiencia, luego les maldicen y murmuran y les roen los huesos y aún les deslindan los linajes. Negociante necio, negociante mentecato, no te apresures. Espera sazón y coyuntura para negociar. No vengas a la hora del comer ni a la del dormir, que los jueces son de carne y de hueso, y han de dar a la naturaleza lo que naturalmente les pide. Si no es yo, que no le doy de comer a la mía, merced al señor doctor Pedro Recio Tierteafuera, que está delante, que quiere que muera de hambre y afirma que esta muerte es vida, que así se la dé Dios a él y a todos los de su ralea. Digo, a la de los malos médicos, que a la de los buenas palmas y lauros merecen. Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar tan elegantemente y no sabían a qué atribuirlo, sino a que los oficios y cargos graves o adoban o entorpecen los entendimientos. Finalmente, el doctor Pedro Recio Agüero de Tirteafuera prometió de darle de cenar a aquella noche, aunque excediese de todos los aforismos de Hipócrates. Con esto quedó contento el gobernador y esperaba con grande ansia llegase la noche y la hora de cenar. Y aunque el tiempo al parecer suyo se estaba quedo sin moverse de un lugar, todavía se llegó él, por él tanto deseado, donde le dieron de cenar un salpicón de vaca con cebolla y unas manos cocidas de ternera algo entrada en días. Entregóse en todo, con más gusto que si le hubieran dado francolines de Milán, faisales de Roma, ternera de Sorrento, perdices de Morón o gansos de Lavajos, y entre la cena, volviéndose al doctor, le dijo: «Mirad, señor doctor, de aquí adelante no os curéis de darme a comer cosas regaladas ni manjares exquisitos, porque será sacar a mi estómago de sus quicios, el cual está acostumbrado a cabra, a vaca, a tocino, a cecina, a nabos y a cebollas. Y si acaso le dan otros manjares de palacio, los recibe con melindre y algunas veces con asco. Lo que el maestresala puede hacer es traerme estas que llaman ollas podridas, que mientras más podridas son, mejor huelen, y en ellas pueden embaular y encerrar todo lo que él quisiere, como sea de comer, que yo se lo agradeceré y se lo pagaré algún día. Y no se burle nadie conmigo, porque o somos o no somos. Vivamos todos y comamos en buena paz, con compañía, pues cuando Dios amanece, para todos amanece». Capítulos antes, Sancho había sido presa del regaño del doctor por querer cenar la olla podrida, pero al final se impone el entonces gobernador de la ínsula. Pero Miguel de Cervantes y Saavedra no fue el único escritor en citar la olla podrida. Lope de Vega, en su comedia La niñez de San Isidro, dice: «La olla del labrador, ¿cuánto se suele comer menos que al anochecer?». Y otro autor moderno, Lorenzo Díaz, quien escribió La cocina del Quijote, relata: «Y es la olla el plato referente de truchimanes, canónigos de menguada olla, nobles e hidalgos, la olla soberana, la del pudiente y el menesteroso, paradigma del condumio hispánico, la llamada en tierra del Cid, sota, caballo y rey. La olla de 3 vuelcos, que vierte en su primer tumbo el caldo sustancioso y bien oliente, a veces perfumado con una hoja de hierbabuena. En el segundo vuelco surgen los garbanzos, las patatas y demás hortalizas, quedando en el puchero para aparecer en la tumbada definitiva las carnes, el tocino, los embutidos, es decir, todo cuanto se pega al riñón. Nuestro plato rey, nos recuerdan los historiadores de la cocina, no es la paella, es la olla podrida, suntuosa tumba de un microcosmos. Lo crudo repugna de siempre a nuestros tragaldabas. Lo comestible es, esencialmente, lo muerto y bien muerto, como escribiera el gran Javier Domingo».
Estas referencias de olla podrida son el más cercano antecedente de lo llamado cocido madrileño, enlistado entre los alimentos cuya misión en la vida es revivir muertos, como dijera el maestro de Salacaín. Pero esa es otra historia.